Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Este relato está pensado para quienes buscan comprender los enigmas de la Roma antigua, para quienes desean cerrar los ojos y dejar que la historia fluya con calma, sin prisas ni sobresaltos. A lo largo de este documental, recorreremos la vida completa de Calígula, desde sus primeros años, entre legiones romanas, hasta el final de su reinado, explorando hechos reales, decisiones históricas y el contexto de una época marcada por intrigas y grandeza. Si te gusta escuchar historias profundas, narradas con serenidad y rigor histórico antes de dormir, te invito a seguir Pergaminos Olvidados y acompañarnos en cada viaje nocturno al pasado. Capítulo 1. Infancia entre legiones y poder. Nacido en el año 12 de nuestra era, el futuro emperador llegó al mundo dentro de una de las familias más influyentes de Roma, rodeado de expectativas políticas y militares desde el primer día. Su padre, Germánico, era un general admirado por las legiones y querido por el pueblo, lo que situó al niño en el centro de la vida pública incluso antes de comprender su significado. Desde muy temprano, la noción de autoridad y obediencia se presentó como algo natural, casi inevitable. La infancia no transcurrió en espacios privados y tranquilos, sino en campamentos militares y escenarios de poder. Durante los primeros años, acompañó a su familia en campañas a lo largo de las fronteras del imperio, especialmente en las regiones germánicas. Allí convivió con soldados, estandartes, disciplina y rituales castrenses que marcaron profundamente su visión del mundo. El ambiente estaba cargado de jerarquía, lealtad y violencia controlada, elementos que se integraron a su formación emocional. La vida cotidiana se organizaba en torno a órdenes y castigos, dejando poco espacio para la espontaneidad infantil. Fue en esos campamentos donde recibió el apodo que lo acompañaría para siempre, debido a las pequeñas sandalias militares que vestía como parte de un atuendo simbólico. Aquella imagen fue utilizada por las tropas como un gesto de cercanía y afecto hacia la familia de su comandante. Sin embargo, ese apodo no nació como burla ni como presagio, sino como una expresión del vínculo entre el niño y los soldados. Con el tiempo, ese nombre adquiriría un peso histórico que nadie pudo prever en aquel momento. La figura de Germánico tuvo un impacto decisivo en su formación temprana, no solo como padre, sino como modelo de liderazgo. Era visto como un hombre justo, valiente y moderado, cualidades que contrastaban con el clima de sospecha que dominaba la política romana. La admiración que despertaba entre civiles y militares creó una sombra alargada sobre su hijo, quien creció bajo la comparación constante con ese ideal. Esa herencia simbólica fue tanto un privilegio como una carga silenciosa. La muerte prematura de Germánico, ocurrida cuando el niño aún era muy joven, marcó un punto de quiebre profundo. El suceso estuvo rodeado de rumores de conspiración, lo que introdujo tempranamente la idea de traición y peligro dentro del propio sistema romano. La pérdida no solo fue personal, sino también política, dejando a la familia expuesta a un entorno cada vez más hostil. A partir de ese momento, la seguridad dejó de ser una certeza. Tras la desaparición del padre, la familia quedó bajo la mirada vigilante del poder central, especialmente durante el gobierno de Tiberio. La madre y los hermanos comenzaron a sufrir persecuciones, exilios y castigos que el joven observó sin poder comprender del todo. Esa etapa estuvo marcada por el miedo constante y la sensación de vulnerabilidad. La experiencia de ver a seres cercanos caer en desgracia dejó huellas emocionales profundas. El traslado a Roma significó un cambio radical en su entorno, pero no trajo estabilidad. En la capital, la vida se desarrollaba entre intrigas palaciegas y silencios forzados, donde cada gesto podía interpretarse como una amenaza. La educación recibida estuvo orientada a la retórica, la historia y las tradiciones, aunque siempre bajo la sombra de la vigilancia política. Aprendió pronto que hablar demasiado podía ser tan peligroso como callar. Durante estos años,
La figura del emperador se presentó como una presencia distante y temida, más que como una autoridad cercana. La convivencia con la desconfianza se convirtió en algo cotidiano, moldeando una personalidad alerta y contenida. El joven desarrolló una capacidad notable para ocultar pensamientos y emociones, una habilidad necesaria para sobrevivir en ese ambiente. La prudencia no era una virtud, sino una estrategia de vida. La adolescencia transcurrió sin la libertad propia de la edad, reemplazada por la necesidad de adaptarse a un sistema rígido y peligroso. Cada relación estaba condicionada por intereses políticos y la amistad genuina era escasa. La experiencia temprana del aislamiento contribuyó a una percepción distorsionada de los vínculos humanos. El afecto y la lealtad parecían siempre sujetos a conveniencia. A pesar de ese contexto, supo ganarse la simpatía de ciertos sectores mediante una actitud reservada y obediente. Esta conducta fue interpretada como señal de moderación y respeto por las normas establecidas. En realidad, era el resultado de años de observación silenciosa y adaptación forzada. La supervivencia había enseñado a no destacar más de lo necesario. La convivencia con el poder absoluto, sin espacios de protección emocional, influyó decisivamente en su desarrollo psicológico. La ausencia de figuras estables y la exposición temprana a la violencia institucional crearon una relación ambigua con la autoridad. El poder se percibía tanto como refugio como amenaza. Esta contradicción se fue consolidando con el paso del tiempo. Al cerrar esta etapa de su vida, ya no era un niño común, sino un joven marcado por pérdidas, silencios y aprendizaje político precoz. La infancia había terminado demasiado pronto, reemplazada por una comprensión cruda del funcionamiento del imperio. Todo lo vivido hasta entonces sentó las bases de decisiones futuras, muchas de ellas incomprensibles sin este contexto temprano. El símbolo público había nacido antes que la persona privada. Capítulo 2. La llegada al trono imperial. La muerte de Tiberio en el año 37 marcó un momento decisivo para Roma, agotada tras años de desconfianza, procesos judiciales y un clima político opresivo. La sucesión no fue resultado de una rebelión ni de una ruptura institucional, sino de un delicado equilibrio entre el testamento imperial, el respaldo de la Guardia Pretoriana y el apoyo popular. El joven heredero fue presentado como una figura de renovación, alguien capaz de cerrar una etapa oscura y devolver estabilidad al imperio. La expectativa colectiva era enorme y estaba cargada de esperanza. El papel de la Guardia Pretoriana resultó fundamental en este ascenso, ya que su comandante, Macro, había trabajado cuidadosamente para asegurar una transición favorable. El apoyo militar garantizó que no surgieran disputas inmediatas por el poder y permitió una proclamación rápida y sin resistencia. Roma aceptó al nuevo emperador con entusiasmo, interpretando su llegada como una continuación simbólica del legado de Germánico. La legitimidad se construyó tanto por herencia como por consenso estratégico. El Senado, consciente del clima social, confirmó la sucesión sin grandes objeciones y otorgó poderes excepcionales desde el inicio. Se restauraron honores, se anularon procesos judiciales impopulares y se permitió el regreso de exiliados políticos. Estas primeras medidas fueron recibidas con alivio por la aristocracia y con entusiasmo por el pueblo. El inicio del reinado estuvo marcado por gestos de reconciliación y aparente moderación. Las celebraciones públicas se multiplicaron durante las primeras semanas, con juegos, donaciones y espectáculos destinados a reforzar la imagen de un gobernante cercano. El nuevo emperador se mostró accesible, respetuoso de las tradiciones y dispuesto a escuchar. Esta actitud contrastaba claramente con la etapa anterior y reforzaba la idea de un cambio real. Roma volvió a sentir que el poder podía ser benevolente. Durante este periodo inicial, se promovió una política de clemencia que buscaba reparar heridas profundas. Se suspendieron juicios por traición,
se restituyeron bienes confiscados y se honró la memoria de figuras perseguidas en el pasado. Estas decisiones no fueron improvisadas, sino cuidadosamente diseñadas para consolidar apoyo en distintos sectores. El mensaje era claro: el miedo debía quedar atrás. La relación con el Senado se caracterizó al principio por gestos de respeto institucional. Se devolvieron atribuciones simbólicas y se permitió una mayor participación en ceremonias oficiales. Aunque el poder real permanecía concentrado en la figura imperial, la apariencia de colaboración fue suficiente para reducir tensiones. La clase política creyó estar ante un gobernante razonable. El pueblo romano desempeñó un papel central en la consolidación temprana del nuevo régimen. La memoria de Germánico seguía viva y se proyectó sobre su hijo como una promesa cumplida. Las multitudes acudían a verlo con admiración, interpretando cada gesto como señal de cercanía. El vínculo emocional entre gobernante y ciudadanos se fortaleció rápidamente. En el plano económico, se realizaron distribuciones de dinero y se impulsaron obras públicas destinadas a generar empleo y prestigio. Estas acciones reforzaron la percepción de un gobierno activo y preocupado por el bienestar colectivo. El gasto inicial fue elevado, pero políticamente eficaz. Roma vivía una breve sensación de prosperidad y estabilidad. La figura imperial comenzó a adquirir una dimensión casi idealizada, alimentada por discursos, monedas y representaciones públicas. La propaganda reforzó la imagen de continuidad, justicia y renovación. El pasado reciente fue presentado como una anomalía ya superada. El presente parecía por fin prometedor. Sin embargo, este inicio luminoso también escondía una concentración de poder sin precedentes. La rapidez con la que se otorgaron atribuciones extraordinarias dejó poco margen para el control institucional. Todo dependía de la voluntad de una sola persona, aunque en ese momento nadie lo cuestionaba. La confianza general actuó como un velo sobre los riesgos estructurales. El entorno cercano al emperador comenzó a adquirir una influencia decisiva en las decisiones diarias. Consejeros, militares y figuras de la corte competían por su favor, conscientes de que el acceso al poder pasaba por la cercanía personal. Este sistema reforzó la dependencia de opiniones privadas en lugar de procesos formales. La política se volvió cada vez más personal. Al finalizar esta etapa inicial, Roma creía haber encontrado un líder capaz de unir autoridad y benevolencia. Las expectativas eran altas y la legitimidad parecía incuestionable. Sin embargo, el equilibrio era frágil y dependía de la continuidad de ese comportamiento moderado. El trono estaba firmemente asegurado, pero el rumbo del gobierno aún no estaba definido. Capítulo 3. El cambio tras la enfermedad. En el año 37 de Cristo, Calígula sufrió una enfermedad grave que dejó una marca indeleble en su persona y en su reinado. Aunque los detalles de su enfermedad nunca fueron completamente esclarecidos, se sabe que estuvo muy cerca de la muerte. Algunos historiadores sugieren que pudo haber padecido una fiebre alta o incluso la peste, lo que dejó a su cuerpo debilitado y a su mente alterada. Este evento, en apariencia un hecho trivial, tuvo repercusiones profundas en su forma de gobernar y en su percepción del poder. Antes de la enfermedad, Calígula había sido percibido como un gobernante joven y prometedor, con la esperanza de que su reinado trajera una era de renovación y estabilidad. Durante los primeros meses de su mandato, sus decisiones fueron populares y estuvieron orientadas a fortalecer su relación con el pueblo y el ejército. Sin embargo, tras recuperarse de su enfermedad, muchos empezaron a notar un cambio en su comportamiento, particularmente hacia la autoridad y la forma en que ejercía su poder. Se dice que tras su enfermedad, el emperador se volvió más paranoico y desconfiado, adoptando un estilo de gobierno cada vez más autoritario. La confianza en sus asesores y el Senado comenzó a erosionarse, ya que él mismo comenzó a ver en ellos amenazas potenciales a su poder. Su carácter, antes afable y accesible, se tornó sombrío y calculador, lo que generó tensiones dentro del gobierno.
Los relatos de sus acciones tras la enfermedad varían, pero una constante es que Calígula comenzó a exhibir comportamientos cada vez más excéntricos y tiránicos. La idea de ser un monarca absoluto empezó a tomar forma en su mente, lo que lo llevó a tomar decisiones que desconcertaron incluso a sus aliados más cercanos. A partir de este momento, las políticas de generosidad y apertura hacia el pueblo que lo habían caracterizado inicialmente fueron reemplazadas por un enfoque más autocrático. Uno de los primeros actos de este nuevo enfoque fue la introducción de una serie de reformas que afectaron al Senado y otras instituciones tradicionales de Roma. Calígula comenzó a disminuir la influencia del Senado, relegando sus funciones a un rol más decorativo. Su relación con los senadores se volvió tensa, y las tensiones fueron creciendo a medida que el emperador asumía mayores poderes. Las críticas abiertas hacia él fueron castigadas severamente. Este cambio también se reflejó en la forma en que Calígula manejaba la relación con los dioses. La religión, que había sido utilizada por los emperadores anteriores como un medio para consolidar su poder y legitimar su gobierno, fue ahora transformada en un culto personal hacia él mismo. Comenzó a proclamar que él mismo era una divinidad, lo que le permitió una mayor centralización de poder bajo su figura. La idea de la divinidad imperial tomó una nueva forma, mucho más radical y personalista, alejándose de las tradiciones anteriores. La paranoia que empezó a experimentar Calígula también afectó su visión de la sociedad romana. El miedo a ser asesinado o derrocado por sus rivales se intensificó, lo que lo llevó a tomar decisiones cada vez más erráticas. Comenzó a aislarse más de sus amigos y consejeros, y las traiciones fueron percibidas en todos los rincones del gobierno. La desconfianza se convirtió en un sello de su mandato, debilitando las estructuras de poder que antes había tratado de consolidar. El emperador también empezó a demostrar un apetito por el lujo y los excesos que era inusitado, incluso para los estándares romanos. Las fiestas y celebraciones se volvieron cada vez más desmesuradas, con derroches de dinero y recursos públicos para satisfacer sus deseos. La moralidad y la austeridad que caracterizaban a Roma como república parecían haberse desvanecido bajo el peso de la tiranía caligulesca. Uno de los aspectos más inquietantes de este cambio fue su trato hacia las personas cercanas a él. Los relatos históricos sugieren que Calígula comenzó a eliminar a aquellos que consideraba una amenaza, ya fueran amigos, consejeros o incluso familiares. Esta purga interna contribuyó a su creciente aislamiento y a la acumulación de poder bajo su control. La violencia se convirtió en un medio para garantizar la lealtad, y cualquier intento de cuestionar su autoridad era castigado de manera brutal. Al mismo tiempo, la figura de Calígula como emperador se fue transformando en una figura de miedo. La población de Roma, que había aclamado su ascenso al trono, comenzó a temerle a medida que su comportamiento se volvía más errático. La constante incertidumbre y la presencia de la muerte, como una sombra que acechaba en cada rincón del imperio, fueron características de este periodo. Los romanos empezaron a preguntarse si el emperador que les había prometido una nueva era de paz y prosperidad había desaparecido para siempre. La enfermedad y su posterior recuperación fueron, por tanto, un punto de inflexión decisivo en el gobierno de 1900. Calígula. La transición de un joven líder prometedor a un emperador despiadado y egocéntrico fue marcada por este evento físico. Aunque la enfermedad en sí misma pudo haber sido pasajera, las secuelas mentales y emocionales perduraron, transformando no solo la forma de gobernar, sino también la relación entre el emperador y su imperio. Al final, este cambio en su personalidad y estilo de gobierno no solo tuvo consecuencias para su figura, sino también para la estructura misma de Roma. El gobierno de Calígula, una vez visto como una promesa de cambio, se convirtió en un periodo de terror y decadencia. La historia de este emperador es un recordatorio de cómo el poder absoluto puede corromper incluso a aquellos que inicialmente parecían tener buenas intenciones. Capítulo 4. Gobierno
excesos y autoridad absoluta. Tras consolidar un control cada vez más personal del poder, el gobierno comenzó a transformarse en un ejercicio sin contrapesos efectivos. Las decisiones ya no pasaban por el consenso ni por la deliberación institucional, sino por la voluntad directa del emperador. La administración del Estado se subordinó a impulsos inmediatos y a demostraciones de autoridad que buscaban afirmar superioridad. Este estilo de gobierno alteró profundamente el equilibrio tradicional entre príncipe, senado y magistraturas. El uso del tesoro público se volvió cada vez más intensivo y visible. Grandes sumas fueron destinadas a juegos, espectáculos y construcciones destinadas a impresionar al pueblo y a la élite. Aunque Roma estaba acostumbrada a celebraciones fastuosas, la escala y la frecuencia alcanzaron niveles difíciles de sostener. La economía imperial comenzó a resentirse, obligando a buscar nuevas fuentes de ingresos. Para compensar el gasto creciente, se introdujeron impuestos extraordinarios y confiscaciones selectivas. Miembros de la aristocracia fueron acusados de delitos financieros o de deslealtad, lo que permitía apropiarse de sus bienes. Estas prácticas, aunque legales en apariencia, generaron un clima de temor constante entre las familias más influyentes. La riqueza privada dejó de ser un refugio seguro. Las construcciones públicas se convirtieron en símbolos del poder absoluto. Se emprendieron proyectos ambiciosos que desafiaban la lógica práctica, como puentes improvisados y obras diseñadas más para exhibición que para utilidad. Estas iniciativas buscaban demostrar dominio sobre la naturaleza y sobre la ingeniería romana. El mensaje era claro: nada estaba fuera del alcance del emperador. El trato hacia los ciudadanos comunes osciló entre la generosidad y la arbitrariedad. En algunos momentos se repartieron donativos y se organizaron juegos gratuitos, reforzando el apoyo popular. En otros, la población fue testigo de castigos públicos y ejecuciones que recordaban el alcance del poder imperial. Esta dualidad mantenía a la sociedad entre la gratitud y el miedo. La vida en la corte se volvió un reflejo del exceso. Banquetes prolongados, lujos exóticos y una ostentación constante marcaron el día a día del palacio. La etiqueta tradicional fue desplazada por una atmósfera de imprevisibilidad, donde el favor podía cambiar en cualquier momento. La cercanía al poder se convirtió en un riesgo tan grande como un privilegio. Las decisiones militares, aunque menos frecuentes, también estuvieron marcadas por gestos simbólicos. Más que campañas estratégicas, se priorizaron demostraciones de autoridad y control. El ejército seguía siendo una base fundamental del poder, pero su rol se utilizó más para intimidar que para expandir territorios. La disciplina se mantuvo, aunque bajo una presión constante. La justicia imperial perdió gran parte de su imparcialidad. Los juicios se aceleraron y las sentencias dependían en gran medida del estado de ánimo del gobernante. Las acusaciones de traición se convirtieron en herramientas políticas y la defensa efectiva era cada vez más rara. Este uso de la ley como instrumento personal debilitó la confianza en el sistema jurídico. En el ámbito administrativo, la rotación constante de cargos generó inestabilidad. Funcionarios eran nombrados y destituidos con rapidez, lo que dificultaba la continuidad de políticas públicas. La experiencia dejó de ser un criterio central, reemplazada por la lealtad inmediata. Esta dinámica afectó la eficiencia del gobierno en provincias y ciudades. El aislamiento progresivo del emperador se reflejó en su forma de gobernar. A medida que la desconfianza crecía, las decisiones se tomaban en círculos cada vez más reducidos. La información que llegaba al poder era filtrada, lo que aumentaba el riesgo de errores graves. El gobierno absoluto comenzó a operar en un entorno cerrado y autorreferencial. La percepción pública del reinado empezó a cambiar de manera perceptible. Aunque aún existían sectores que se beneficiaban de los espectáculos y donativos, el temor se extendía silenciosamente. La admiración inicial dio paso a una aceptación forzada, sostenida por la ausencia de alternativas visibles.
Roma vivía bajo una autoridad incuestionable. Este periodo consolidó un modelo de poder donde la voluntad personal se imponía sobre la tradición y la ley. El gobierno dejó de ser un pacto implícito con la sociedad para convertirse en una demostración constante de dominio. Las consecuencias de este enfoque no tardarían en manifestarse con mayor claridad. El exceso y la autoridad absoluta habían redefinido el corazón del imperio. Capítulo 5. Conflictos con el Senado y la élite romana. La relación entre el poder imperial y el Senado comenzó a deteriorarse de forma progresiva y profunda. Lo que al inicio del reinado había sido una convivencia respetuosa, se transformó en una dinámica marcada por la humillación y la desconfianza. El emperador dejó de considerar al Senado como un cuerpo asesor legítimo y empezó a verlo como una amenaza potencial. Esta percepción alteró por completo el funcionamiento tradicional de la política romana. El Senado representaba siglos de autoridad republicana y simbolizaba un límite histórico al poder absoluto. Aunque el Principado ya había reducido su influencia real, seguía siendo un espacio de prestigio y legitimidad. Al despreciar abiertamente a los senadores, el emperador atacaba no solo a personas concretas, sino a una institución central de Roma. Este choque ideológico fue uno de los más profundos de su reinado. Las sesiones senatoriales comenzaron a convertirse en escenarios de tensión constante. Los discursos eran vigilados, las opiniones medidas y el silencio se volvió una forma de supervivencia. Muchos senadores asistían por obligación, conscientes de que cualquier palabra mal interpretada podía ser fatal. La libertad política quedó reducida a una formalidad vacía. La humillación pública se convirtió en una herramienta recurrente de control. Senadores de linaje antiguo fueron ridiculizados, obligados a correr junto al carruaje imperial o a participar en actos degradantes. Estos gestos no tenían un fin administrativo, sino simbólico. Buscaban dejar claro que el poder tradicional había sido completamente sometido. La élite romana, compuesta por familias ricas y antiguas, también se vio directamente afectada. La riqueza y el prestigio dejaron de ser garantías de seguridad. Propiedades fueron confiscadas mediante acusaciones de traición o deslealtad, muchas veces sin pruebas sólidas. El miedo se extendió entre quienes antes se consideraban intocables. Las acusaciones formales se apoyaban en un sistema judicial cada vez más controlado. Los procesos eran rápidos y las condenas previsibles. La defensa efectiva casi no existía cuando el acusado pertenecía a la élite. La ley se transformó en una extensión de la voluntad imperial. Este clima provocó una ruptura total de la confianza política. Los senadores dejaron de verse como colaboradores del Estado y pasaron a comportarse como súbditos vigilados. La política romana perdió su carácter deliberativo. El consenso fue reemplazado por la obediencia forzada. La relación personal con los senadores también se deterioró. Antiguos aliados fueron apartados o ejecutados por sospechas mínimas. La cercanía al poder dejó de ser una ventaja estable y se convirtió en una posición peligrosa. El aislamiento político del emperador se profundizó como consecuencia directa. El desprecio hacia la élite no se limitó al ámbito político, sino que alcanzó lo social y cultural. Valores tradicionales como el honor, la dignidad y la moderación fueron públicamente ignorados. Este quiebre cultural generó una sensación de decadencia entre los sectores conservadores de Roma. La identidad aristocrática se vio atacada en su esencia. Al mismo tiempo, el Senado fue obligado a aprobar decisiones humillantes, incluso aquellas que atentaban contra su propia autoridad. Estas aprobaciones forzadas no fortalecían al gobierno, sino que evidenciaban su fragilidad. Un poder que necesita humillar constantemente revela su temor a perder el control. La tensión era cada vez más visible. El resentimiento acumulado comenzó a crecer de forma silenciosa. Aunque la oposición abierta era imposible, la hostilidad interna se extendía entre pasillos y conversaciones privadas. La élite romana, privada de poder político, empezó a buscar otras formas de supervivencia. La lealtad aparente
ocultaba una profunda fractura. Este conflicto constante debilitó la estabilidad del gobierno. Sin el apoyo real del Senado ni de la élite, el poder imperial dependía cada vez más del miedo y de la fuerza. La estructura política de Roma, aunque aún en pie, comenzaba a resquebrajarse internamente. El equilibrio entre autoridad y tradición había sido definitivamente roto. La ruptura con el Senado y la élite no fue un episodio aislado, sino una dinámica sostenida. Este enfrentamiento marcó uno de los momentos más tensos del reinado. Roma avanzaba hacia una situación donde el poder ya no encontraba contrapesos ni consensos. Las consecuencias de esta fractura serían inevitables y profundas. Capítulo 6. Religión, culto personal y simbolismo. La religión en Roma siempre estuvo estrechamente ligada al poder político, pero durante este reinado, esa relación adquirió un carácter inédito. El emperador no se limitó a respetar los cultos tradicionales ni a cumplir funciones rituales, sino que comenzó a colocarse en el centro del sistema religioso. La frontera entre lo humano y lo divino se volvió cada vez más difusa. Esta transformación alteró profundamente la forma en que el poder era percibido por el pueblo. Desde los primeros meses se impulsó una exaltación simbólica de la figura imperial. Estatuas fueron modificadas para presentar al gobernante con atributos de dioses clásicos como Júpiter, Apolo o Marte. Estas representaciones no eran meramente decorativas, sino mensajes políticos cuidadosamente construidos. La imagen transmitía la idea de una autoridad superior al orden humano común. El culto imperial, que ya existía en las provincias, fue reforzado y radicalizado. No se trataba solo de honrar al emperador como protector del Estado, sino de rendirle veneración directa. Templos y sacerdotes comenzaron a participar en ceremonias donde la figura imperial ocupaba un lugar central. Esto generó incomodidad incluso en una sociedad acostumbrada a la sacralización del poder. La exigencia de honores divinos no fue uniforme, pero sí cada vez más explícita. En determinados contextos, se esperaba que funcionarios y ciudadanos mostraran reverencia directa. La negativa o la duda podían interpretarse como actos de deslealtad. La religión dejó de ser un espacio de fe para convertirse en una prueba política. Uno de los aspectos más controvertidos fue la intervención directa en rituales tradicionales. El emperador participaba activamente en ceremonias públicas, no solo como pontífice máximo, sino como figura central del acto religioso. Esta presencia constante reforzaba la idea de que la prosperidad de Roma dependía directamente de su persona. El simbolismo desplazó a cientos en la tradición. El control del calendario religioso también fue una herramienta de poder. Fiestas, celebraciones y días sagrados se reorganizaron para resaltar fechas vinculadas al gobernante. De esta forma, el tiempo mismo parecía girar en torno a su figura. La vida cotidiana de los romanos comenzó a estructurarse alrededor de su presencia simbólica. La reacción del pueblo fue ambigua. Para algunos sectores, especialmente los más humildes, la sacralización del poder ofrecía seguridad y estabilidad. Un gobernante divinizado parecía garantizar orden y protección. Para otros, especialmente entre la élite tradicional, estas prácticas representaban una ruptura peligrosa con los valores romanos. En las provincias orientales, donde la divinización de los reyes era culturalmente aceptada, el culto personal fue recibido con mayor naturalidad. Allí se levantaron templos y se organizaron ceremonias sin grandes resistencias. En cambio, en Roma, el corazón de la tradición republicana, estas prácticas generaban incomodidad silenciosa. La tensión cultural era evidente. La religión se convirtió también en un instrumento de exclusión. Quienes participaban activamente en el culto personal demostraban lealtad, mientras que los escépticos quedaban bajo sospecha. Esta dinámica profundizó la división social y política. La fe fue utilizada como una herramienta de control. El simbolismo imperial se extendió a monedas, edificios y actos públicos. La iconografía reforzaba constantemente
la imagen de una figura excepcional, destinada a gobernar por encima de todos. La repetición de estos símbolos tenía un efecto psicológico poderoso. Roma vivía rodeada de mensajes que exaltaban una autoridad incuestionable. Este uso intensivo del simbolismo religioso debilitó el equilibrio entre poder y tradición. Al apropiarse del espacio sagrado, el emperador desplazó a las instituciones que históricamente mediaban entre los dioses y la ciudad. La religión dejó de ser un vínculo comunitario para convertirse en una extensión del gobierno. El cambio fue profundo y difícil de revertir. Con el paso del tiempo, esta sacralización excesiva comenzó a generar rechazo incluso entre antiguos seguidores. La adoración forzada perdía su sentido espiritual y se percibía como una imposición política. La imagen divina empezó a desgastarse. El culto personal, diseñado para fortalecer el poder, terminó alimentando el descontento. La relación entre religión y poder alcanzó así uno de sus puntos más extremos en la historia romana. El simbolismo dejó de unir para dividir. Este capítulo del reinado mostró cómo la manipulación de lo sagrado puede alterar la estabilidad de una sociedad entera. Roma había cruzado una línea delicada entre la veneración y el temor. Capítulo 7. Conspiración y fin del reinado. El clima político en Roma había alcanzado un punto de tensión insostenible. La combinación de miedo, humillación constante y ausencia de límites claros al poder generó un descontento silencioso pero profundo. Muchos ya no veían al emperador como una figura protectora, sino como una amenaza impredecible. Este ambiente fue el terreno fértil donde comenzaron a gestarse las conspiraciones. La Guardia Pretoriana, pieza clave en el ascenso al poder, empezó a perder su lealtad. Aunque seguía recibiendo privilegios, la inestabilidad del gobierno y el trato errático hacia oficiales y tribunos generaron resentimiento interno. La protección del emperador ya no garantizaba seguridad personal. La idea de eliminarlo comenzó a circular en círculos cerrados. Entre los conspiradores destacó Casio Querea, un tribuno pretoriano que había sido repetidamente humillado en público. Las burlas constantes y la falta de respeto socavaron cualquier lealtad residual. Para Querea y otros oficiales, el asesinato comenzó a verse no como traición, sino como una necesidad para restaurar el orden. El resentimiento personal se mezcló con el cálculo político. La conspiración no fue improvisada, sino cuidadosamente planificada. Participaron miembros de la Guardia Pretoriana y algunos senadores, aunque estos últimos actuaron con extrema cautela. El objetivo era eliminar al emperador sin provocar un vacío de poder que derivara en caos inmediato. La experiencia de 1900 crisis anteriores pesaba sobre cada decisión. El momento elegido fue un acto público en el año 41 d.C., durante unos juegos organizados en honor a Augusto. El entorno, aunque vigilado, ofrecía oportunidades debido al movimiento constante y a la rutina ceremonial. La familiaridad del emperador con estos espacios redujo su percepción del peligro. La seguridad, aunque presente, no estaba preparada para una traición interna. Durante el desplazamiento por un pasillo cubierto del Palacio Imperial, los conspiradores actuaron. Casio Querea fue uno de los primeros en atacar, seguido por otros guardias implicados. El ataque fue rápido y violento, dejando pocas posibilidades de reacción. El reinado terminó de forma abrupta, sin discursos ni ceremonias finales. El asesinato no se limitó a la figura del emperador. Su esposa Cesonia y su hija pequeña también fueron asesinadas poco después, siguiendo una lógica brutal pero común en la política romana. La eliminación de posibles herederos buscaba evitar venganzas futuras o disputas dinásticas. La violencia cerró el ciclo del poder de manera definitiva. Tras el asesinato, Roma quedó sumida en la confusión. No existía un plan claro para la sucesión inmediata, y el miedo a una guerra civil era real. El Senado intentó recuperar autoridad, incluso considerando la restauración de la República. Sin embargo, la falta de cohesión y el temor al ejército limitaron sus movimientos. La Guardia Pretoriana volvió a desempeñar un papel decisivo.
En Minorin, lugar de apoyar al Senado, proclamó emperador a Claudio, tío del fallecido, encontrado escondido en el palacio. Esta decisión confirmó que el poder real residía en las Fuerzas Armadas más que en las instituciones tradicionales. El sistema imperial se reafirmó, aunque bajo una nueva figura. La muerte del emperador no fue celebrada públicamente, pero sí recibida con alivio silencioso por muchos sectores. El terror cotidiano llegó a su fin, aunque el trauma político persistía. Roma había sobrevivido a otro episodio extremo de poder absoluto. El costo humano y moral fue alto. Las consecuencias del asesinato se extendieron más allá del cambio de gobernante. El episodio reforzó la idea de que el emperador podía ser eliminado si cruzaba ciertos límites. Al mismo tiempo mostró la fragilidad de un sistema basado en el miedo. El equilibrio entre autoridad y estabilidad seguía siendo precario. El fin del reinado marcó un punto de inflexión en la historia imperial. La conspiración no fue solo un acto violento, sino una reacción acumulada a años de tensión. Roma avanzó hacia una nueva etapa, cargando las lecciones de un gobierno sin contrapesos. El silencio posterior fue tan significativo como el estruendo del asesinato. Capítulo 8. Curiosidades, mitos y legado histórico. La figura de Calígula ha quedado envuelta en una mezcla compleja de hechos comprobados y relatos exagerados transmitidos por historiadores posteriores. Gran parte de lo que se conoce proviene de autores como Suetonio y Dion Casio, quienes escribieron años después de su muerte. Sus obras combinan información histórica con juicios morales y anécdotas diseñadas para impactar al lector. Por ello, distinguir entre realidad y exageración es una tarea esencial para comprender su legado. Uno de los mitos más conocidos es la supuesta intención de nombrar cónsul a su caballo Incitatus. Las fuentes antiguas mencionan que el animal recibía cuidados lujosos, como establos de mármol y collares valiosos. Sin embargo, muchos historiadores modernos interpretan este hecho como una provocación simbólica hacia el Senado. Más que un acto literal, habría sido una burla destinada a demostrar el desprecio por las instituciones tradicionales. Otro aspecto, frecuentemente exagerado, es la imagen de locura absoluta. Aunque existen evidencias de comportamientos crueles y arbitrarios, no puede afirmarse con certeza que padeciera una enfermedad mental permanente. Las decisiones extremas también pueden explicarse por el contexto político, la paranoia generada por conspiraciones y el poder sin límites. La etiqueta de locura ha sido utilizada históricamente para simplificar una figura mucho más compleja. Los relatos sobre excesos sexuales y escándalos personales también han sido amplificados con el paso del tiempo. Las fuentes romanas tendían a desacreditar a gobernantes impopulares mediante acusaciones morales. Si bien es probable que existieran conductas consideradas inaceptables para la élite, muchas historias carecen de pruebas directas. Estas narraciones cumplían una función política y cultural. En cuanto a su legado arquitectónico, algunos proyectos fueron reales y otros atribuidos de forma dudosa. Se sabe que impulsó obras ambiciosas y costosas, aunque no todas sobrevivieron ni fueron finalizadas. La idea de un gobernante que desafiaba los límites técnicos forma parte tanto de la realidad como del mito construido después. Su imagen quedó asociada al exceso y a la ostentación. La memoria popular lo convirtió en un símbolo del tirano absoluto. A lo largo de los siglos, su nombre fue utilizado como advertencia sobre los peligros del poder sin control. Filósofos, historiadores y escritores recurrieron a su figura para ejemplificar la corrupción moral del gobierno imperial. Este uso simbólico amplificó aún más los aspectos negativos de su reinado. En la historiografía moderna, la visión ha comenzado a matizarse. Los estudios contemporáneos analizan el contexto político, la propaganda posterior y las limitaciones de las fuentes antiguas. Se reconoce que su gobierno fue breve y que muchas decisiones se tomaron en un entorno de extrema tensión. La figura histórica empieza a separarse del personaje caricaturizado. El impacto de su reinado también influyó en la forma en que Roma entendió el poder imperial. Tras su muerte,
se reforzó la necesidad de mantener cierta apariencia de moderación. Los emperadores posteriores aprendieron que el miedo excesivo podía volverse en su contra. En este sentido, su caída dejó una lección política duradera. En la cultura popular moderna, Calígula aparece con frecuencia en novelas, películas y obras teatrales. Estas representaciones suelen enfatizar el lado oscuro y extremo del personaje. Aunque no siempre fieles a los hechos, reflejan cómo su nombre sigue evocando fascinación. El mito continúa vivo más allá de la historia académica. También es importante recordar que su reinado duró apenas 4 años. A pesar de su brevedad, logró marcar profundamente la memoria colectiva romana. Pocos gobernantes con tan poco tiempo en el poder dejaron una huella tan intensa. Esto demuestra el impacto de sus decisiones y de la narrativa construida a su alrededor. El legado histórico no se limita a lo negativo. Su gobierno mostró las debilidades estructurales del sistema imperial temprano. La concentración de poder, la falta de controles efectivos y la dependencia del ejército quedaron en evidencia. Estos elementos serían determinantes en la evolución futura del imperio. Hoy la figura de Calígula invita a una reflexión más profunda que el simple escándalo. Su historia plantea preguntas sobre poder, miedo, legitimidad y memoria histórica. Separar el mito del hecho permite comprender mejor no solo a un emperador, sino a toda una etapa de Roma. Así, su nombre permanece como advertencia y objeto de estudio más allá de la leyenda. Epílogo: Ecos de Roma en la memoria del tiempo. La historia de Calígula no termina con su asesinato ni con el silencio que siguió en los pasillos del poder romano. Su figura continuó resonando en la memoria colectiva como un eco persistente, recordado y reinterpretado por generaciones posteriores. Roma no olvidaba fácilmente a quienes habían marcado su destino de forma tan intensa. El paso del tiempo no borró su nombre, sino que lo transformó en símbolo. Así, su recuerdo quedó suspendido entre la historia y la advertencia. Los romanos aprendieron que incluso el sistema más poderoso podía ser vulnerable desde dentro. El imperio, con toda su grandeza, dependía en gran medida del carácter de quien lo gobernaba. La estabilidad no era automática, sino frágil y condicionada. Esta comprensión se fue asentando lentamente tras su reinado. Cada nuevo emperador gobernó bajo la sombra de esa experiencia. Los historiadores antiguos utilizaron su figura como contraste moral. Al narrar su vida, buscaban señalar los límites que no debían cruzarse. Sus textos no eran neutrales, sino cargados de intención pedagógica y política. La historia servía como espejo y advertencia. De este modo, su nombre se convirtió en referencia obligada. La tradición oral también jugó un papel importante en la construcción de su imagen. Las historias transmitidas de boca en boca exageraron rasgos, añadieron detalles y moldearon un personaje casi legendario. Este proceso no era extraño en la antigüedad. La memoria colectiva tendía a dramatizar aquello que causaba temor o fascinación. Con el tiempo, la figura histórica se mezcló con el mito. Separar una de otra se volvió una tarea compleja incluso para los estudiosos modernos. Los documentos disponibles eran limitados y parciales. Cada interpretación dependía del enfoque y del contexto del historiador. Así, su legado quedó abierto a debate permanente. En la Roma posterior, su reinado influyó en la forma de ejercer el poder. La moderación aparente se volvió una estrategia política. Mostrar autocontrol pasó a ser tan importante como poseer autoridad real. La lección había sido aprendida con un alto costo. El miedo dejó huellas profundas. Los emperadores siguientes cuidaron más su relación con el Senado y con el pueblo. Aunque el poder seguía concentrado, la forma de presentarlo cambió. El espectáculo fue dosificado y la provocación reducida. Gobernar también implicaba saber parecer gobernable. Esa sutileza nació del recuerdo de excesos pasados. La figura de Calígula también atravesó siglos de pensamiento filosófico. Fue citado en reflexiones sobre tiranía, moral y límites del poder.
Su historia ofrecía material para preguntas universales. ¿Hasta dónde puede llegar la autoridad sin control? Roma ya había ofrecido una respuesta dolorosa. En la Edad Media, su nombre sobrevivió en crónicas y textos heredados. Aunque el contexto había cambiado, la imagen del tirano seguía siendo útil. Cada época lo reinterpretó según sus propios miedos. Así, su figura se adaptó a nuevos discursos sin desaparecer. La historiografía moderna intentó reconstruir una imagen más equilibrada. Los estudios compararon fuentes, analizaron contextos y cuestionaron exageraciones. El objetivo ya no era juzgar, sino comprender. Esta mirada permitió humanizar sin justificar. El pasado se volvió más complejo. La arqueología también aportó nuevas perspectivas. Ruinas, monedas y restos arquitectónicos ayudaron a contrastar relatos escritos. La evidencia. Material ofreció silencios donde antes había afirmaciones. No todo lo dicho encontraba respaldo físico. Esto obligó a revisar certezas antiguas. En la cultura contemporánea, Calígula sigue despertando interés. Películas, novelas y series lo presentan como figura extrema. Estas obras reflejan más a nuestra época que a la suya. El personaje funciona como símbolo narrativo. El pasado dialoga con el presente. El atractivo de su historia reside en su intensidad. Un reinado breve, pero cargado de episodios decisivos. La rapidez con la que todo se elevó y cayó sigue sorprendiendo. No fue una decadencia lenta, sino abrupta. Esa velocidad dejó una marca profunda. Roma, como civilización, sobrevivió a ese episodio. El imperio continuó expandiéndose y transformándose. Sin embargo, la experiencia quedó grabada en su memoria política. El sistema aprendió, aunque nunca fue inmune a repetir errores. La historia no avanza en línea recta. La figura de Calígula también invita a reflexionar sobre la fragilidad humana. Detrás del poder existía una persona moldeada por su tiempo y circunstancias. La infancia, el entorno y las pérdidas influyeron en sus decisiones. Comprender no implica justificar, significa mirar con mayor profundidad. El silencio posterior a su muerte fue tan elocuente como los relatos sobre su vida. Roma no celebró abiertamente, pero respiró aliviada. Ese silencio fue una forma de juicio colectivo. A veces, la ausencia de palabras dice más que cualquier crónica. Con el paso de los siglos, su nombre se convirtió en advertencia permanente, no solo para gobernantes, sino para sociedades enteras. El poder sin límites siempre deja consecuencias. Roma lo aprendió de forma dolorosa. La historia se encargó de recordarlo. Hoy, escuchar esta historia antes de dormir no es solo un ejercicio de memoria. Es una invitación a contemplar el pasado con calma y atención. Las historias antiguas aún tienen algo que decir. El tiempo no las apaga, solo las transforma. Así, la vida de Calígula permanece como un eco distante, pero persistente. No como simple escándalo, sino como capítulo esencial de Roma. Su historia sigue viva en los pergaminos del tiempo, y cada vez que es narrada, vuelve a respirar en la memoria de los siglos. Memoria de los siglos, memoria de los siglos, memoria de los siglos, memoria